ese estrecho contacto. Cuando hay algo que engrosa esa membrana, puede haber disminución de la capacidad de intercambio de oxígeno, como es el caso de los pacientes que tienen fibrosis pulmonar. El paciente que tiene fibrosis pulmonar cicatriza esa membrana de intercambio alveolo capilar y es menos probable o más difícil, en pocas palabras, que el oxígeno se pueda captar de mejor manera. Esa es una. Otra alteración que puede producir deterioro en la membrana de intercambio alveolo capilar es de que no haya una buena entrada, obviamente, de oxígeno, que esté tapada aquí arriba por insuficiencia respiratoria. Y la otra es de que se tape una de las arterias. Es decir, si se tapa una de las arterias, pues ya no llega la sangre y por consiguiente, aunque aquí esté bien ventilado, no va a haber una adecuada perfusión. Es ahí de donde viene el término ventilación, perfusión. Hay enfermedades que ventilatoriamente sí permiten la entrada de aire, pero la perfusión puede no ser la más adecuada. ¿Por qué? Porque la perfusión puede estar afectada. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Creo que puede repetir eso último. Espérame. Creo que puede repetir eso último, es que no lo escuché y no entendí muy bien lo de la ventilación y la perfusión. Bueno, otra vez, porque eso es súper importante. Ya luego les voy a dar una clasecita de ventilación-perfusión. La ventilación es el hecho de que entre el aire al alveolo. Recuerden, la membrana de intercambio alveolo capilar está conformada por un alveolo, que es la unidad funcional donde entra el oxígeno, y un capilar, que es como una tubería que pasa a un ladito del alveolo. Entiéndanlo de esta manera para que sea más sencillo para ustedes, porque es aquí donde se empiezan a atorar todos al momento de estudiar neumología. El alveolo es una pelotita, es un globo, y a un ladito del globo pasa una manguera, que es una manguera chiquita, que es la arteria. El contacto, o cuando el globito se pega a la manguerita, esa membrana, ese contacto que tiene se llama membrana de intercambio alveolo capilar. Es ahí donde se lleva el proceso de intercambio de oxígeno. Hay enfermedades que pueden alterar la ventilación y hay enfermedades que pueden alterar la perfusión. La perfusión es el acto que pase la sangre a través de la arteriola y que haga el efecto de intercambio de oxígeno. Y la ventilación es el acto de que el aire cargado del 21% de oxígeno se introduzca a los alveolos. Entonces, existen enfermedades que pueden alterar la ventilación o la perfusión. Una de las enfermedades que puede alterar la ventilación puede ser una enfermedad fibrosante, que no sea capaz el pulmón de meter una cantidad adecuada de aire. ¿Por qué? Porque el volumen del aire del pulmón, el volumen de aire en los pulmones disminuye porque se fibrosa el pulmón. Son las enfermedades que conocen los pacientes, o ustedes han escuchado, es que me dijeron que se hicieron duros y chiquitos mis pulmones. Esa es la fibrosis pulmonar, que se hacen duros y chiquitos, en pocas palabras, así lo conocen los pacientes, pero no es más que una consecuencia de la cicatrización que hay porque se formó fibrosis. Acuérdense, fibrosis viene de la producción de fibroblastos. Y los fibroblastos son la etapa final de un proceso desencadenado de inflamación. Si recuerdan su libro de tercer año, el libro de patología, vienen las etapas más. La etapa es la producción de fibroblastos, que es la cicatriz. Cuando inflama y engrosar la pared de ese globito, que en este caso el globito, recuerden que es el alveolo. Entonces, si la pared se engrosa, obviamente, por consiguiente, la membrana de intercambio alveolo capilar ya no va a estar tan permeable. Ahí hay un problema de difusión, ¿ok? Y un problema de ventilación, perdón. Y un problema de perfusión es si la arteria se tapara. Como por ejemplo alguien que me diga una enfermedad que se caracteriza por oclusión de las arterias pulmonares. ¿Trombosis puede ser? Exactamente. Tromboembolia pulmonar o trombosis pulmonar, ¿de acuerdo? Que es cuando una arteria
llega un coágulo, ¡pum!, se tapa, y ahí ya no va a haber ¿qué? Perfusión. Entonces, esa es la diferencia entre ventilación y perfusión. Por eso existen estudios que se llaman, hay un estudio que se llama gamagrama ventilatorio perfusorio, que es que busca exactamente a qué nivel se encuentra la alteración, si en la ventilación o en la perfusión. ¿Okay? Puede haber pacientes que tengan muy bien perfundido el pulmón, pero que tengan mala ventilación, que en este caso pueden ser pacientes con ERCO o con una estructura crónica con enfisema ya muy avanzado. Y recuerden, la perfusión solamente se altera cuando se tapa una arteria o esa arteria hace una vasculitis y también disminuye la capacidad de que llegue la sangre a esa parte del alveolo. ¿Me explico? ¿Dudas? No, doctor. Gracias. Ninguna, doctor. ¿Seguro? ¿Todos? Es importante que lo entiendan porque en eso se fundamenta la neumología, en condiciones de ventilación y perfusión. Ya luego les voy a dar una clasecita. En el Cristancho viene muy bien especificado, léanlo, pero ya luego es una clasecita de ventilación y perfusión, alteraciones de la ventilación y perfusión. Bueno, pero eso ya es más fisiología pulmonar aplicada, ¿ok? Un área de intercambio gaseoso que ya la vimos, un sistema motor encargado de ejecutar la mecánica respiratoria. Acuérdense, el sistema motor son los músculos y la caja de tórax. Ese movimiento de asa de balde, ese movimiento de palanca de agua y ese movimiento que tiene el diafragma son los que favorecen específicamente la respiración en un paciente que tiene la constitución muscular adecuada. Existen alteraciones neuromusculares, ojo, neuromusculares, como que pacientes que tienen enfermedad de Duchenne, una miopatía de Duchenne, o pacientes que tienen como postración. ¿Miastenia gravis puede ser también? Miastenia gravis, exactamente. Todo lo que pueda alterar la contracción de los músculos es un problema para los pacientes y la principal causa de muerte de un paciente que tiene deterioro neuromuscular, ¿cuál creen que es? Infecciones respiratorias, porque no puede llevar a cabo el mecanismo de la respiración y el aclaramiento mucociliar, que es la capacidad de sacar los moquitos, está alterada. Entonces se estancan los mocos y aunque suene mal, es como aventarle miel a las hormigas. Los mocos estancados en el pulmón es como que las bacterias lleguen y hacen una fiesta muy grande. Entonces, las principales causas de muerte en pacientes que tienen enfermedades neuromusculares son infecciones respiratorias. Entonces, recuerden, recapitulando, tenemos tres estructuras básicas importantes para la respiración. La vía aérea, que tiene que estar patente o libre, los alveolos, que tienen una cambio capilar que está favorecida por la patente, natural a menos de 6 centímetros de agua, y eso promueve que la atmósfera meta el aire. Ahorita lo vamos a ver a qué me refiero. ¿Dudas que tengan hasta el momento? También, doctor, pues llama red. Bueno, vamos a ver que existen generaciones bronquiales. Las generaciones bronquiales son, no son simétricas, pero son, digamos, de dos en dos, es decir, de la tráquea es la principal, la generación 0, pues así es, ¿cierto? Y ya viene la generación 1, ¿cuáles? Vienen los bronquios lobares, que son, del lado derecho existen 3 bronquios lobares, el bronquio del lóbulo superior, el bronquio del lóbulo medio. Acuérdense, del lado derecho existen 3 lóbulos. El primer lóbulo, apical, posterior y anterior, son 3 segmentos, los bronquios segmentarios. Luego tenemos al lóbulo medio. El lóbulo medio solamente tiene 2 bronquios segmentarios, que es lateral y medial. Luego tenemos al bronquio del lóbulo, a los bronquios segmentarios del lóbulo inferior, que son 5, acuérdense. SMAL es superior, medial, anterior, lateral y posterior. Acuérdense de la mnemotecnia que les enseñé, ¿ok? Y del lado izquierdo existen igual de bifurcaciones. El bronquio principal izquierdo, luego el bronquio principal izquierdo se divide en 2
bronquios lobares, que es el del lóbulo superior, y el del lóbulo inferior, porque acuérdense que en el pulmón del lado izquierdo solamente existen dos lóbulos. Y a su vez los segmentos. En el caso del lado izquierdo, que es el lóbulo superior, que es ¿cuál eran? ¿Recuerden? El ápico posterior y el anterior. Y luego tenemos el de la língula, que es superior língula. Luego tenemos el de abajo, que es dividido en cuatro, pero en realidad están unidos dos, es el medial, el lateral y el posterior. ¿De acuerdo? Eso se lo tienen que aprender de memoria, porque se las voy a preguntar, porque ya me di cuenta que no se lo están aprendiendo y no se lo saben. Igual y como yo vea que se comporten, va a ser si les hago un examen pues un poco más quisquilloso o no. Tienen que estudiar. Luego tenemos los bronquios segmentarios, que son esos que ya platicamos. Luego ya se llama bronquios terminales. Los bronquios terminales empiezan a partir de la generación 16, es decir, cada división es una generación, hasta que llegan a la generación 23 o 24. Es muy importante los bronquios terminales porque los bronquios terminales son los más pequeñitos. La pequeña mide 3 milímetros o menos de 3 milímetros. ¿Okay? Después de los bronquios terminales vienen los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios, en teoría los bronquios no tienen alvéolos, excepto los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios es cuando ya empieza a haber unidades funcionales respiratorias, que en este caso son los alvéolos. Entonces, la principal característica de un bronquiolo respiratorio es que ya tiene unidades o sacos alveolares, ¿ok? Y ya puede haber intercambio de oxígeno. Y por último, tenemos los conductos alveolares y los sacos alveolares, que están conformados obviamente por un racimo de alvéolos, que son como un racimo de uvas, pero con aire en su interior. Aquí está. Luego preguntan más o menos cuántos millones de alvéolos hay por pulmón, de 300 a 600 millones de alvéolos. La superficie de intercambio alvéolo capilar se equipara como a la cancha de tenis. Para los que conozcan las canchas de tenis, nosotros dijéramos cuánto equivale todo la superficie de intercambio alvéolo capilar equivale a una de tenis. ¿Por qué es importante la superficie de intercambio alvéolo capilar? Imagínense que la superficie de intercambio alvéolo capilar estuviera disminuida, como por ejemplo que el paciente tuviera neumonía. Evidentemente ya no va a tener la misma capacidad de intercambiar oxígeno que si un paciente no tiene neumonía, y que vamos a tener como consecuencia una disminución en las cifras de oximetría de pulso y evidentemente la necesidad de uso de suplementos de oxígeno, como son un concentrador, tanques, etc. Todo se impacta. Si se impacta la membrana de alvéolo capilar, dependiendo de la extensión del daño, pues va a ser la traducción clínica que tenga con el paciente y qué características clínicas va a tener el paciente, por ejemplo, disminución del oxígeno. El tamaño del pulmón depende también del tamaño corporal, particularmente el tamaño de la caja torácica. Ojo, una persona que está muy obesa no significa que vaya a tener unos pulmones muy grandes. De hecho, hay un término que se acuñó con los pacientes obesos. Los pacientes tienen, obviamente, el mismo tamaño de pulmones que cualquier otra persona, pero al momento de que les dan enfermedad pulmonar torácica, cuando el paciente es muy obeso, como que comprime la obesidad, digamos, la grasita comprime la caja torácica y eso hace una restricción. Todo lo que disminuya el volumen o no permita la adecuada expansión de volumen de los pulmones se llama restricción. Pregunta tal examen. Restricción pulmonar. Enfermedades neuromusculares no permiten la expansión del pulmón, están restrictivos. Obesos están restrictivos. Pacientes con ¿qué? Más restrictivo. Pum. Fibrosis, alteraciones neuromusculares, obesidad, entre otros, ¿ok? Alteraciones de la caja torácica. Imagínense un paciente que tiene chifoescoliosis y que está así, tiene una restricción porque no puede mover bien esa caja de tórax.
Recuerden, es a la mía y ya estamos en la visión. Entonces, así bronquiectas, todos los, la exposición de enfermedad, porque la neumonía entra en un trastorno obstructivo. En teoría, la neumonía tendría que ser una especie de restricción. ¿Por qué? Porque disminuye el volumen. Acuérdate que cuando hay una neumonía, el paciente pues no puede respirar y respira superficialmente. ¿Por qué? Porque disminuye la capacidad de intercambio del oxígeno como consecuencia de afección de una área muy importante de intercambio alveolo-capilar. Acuérdense, imagínense que el área de intercambio de oxígeno, imagínate que tú tienes 5 departamentos en los pulmones, 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, y que uno de esos departamentos cierra su puerta, es decir, ya no va a funcionar. Aquí está, mira, que del lado izquierdo, el departamento del lóbulo superior, que aquí se cierre, ¡pum!, porque hay una neumonía completa en el lóbulo superior. Ya no cuentas con 5 departamentos para tu intercambio de oxígeno, ya cuentas con 1, 2, 3, 4. ¿Eso qué significa? Que ya no tienes la misma capacidad de introducir el oxígeno al cuerpo o de captar el oxígeno, por lo cual lo que tú estabas teniendo con 5 departamentos funcionando, ahora lo tienes que suplir con 4. Y eso evidentemente se va a ver reflejado en las cifras de oxigenación que uno tiene. Es decir, se van a bajar las cifras de oxigenación porque ya no tengo la capacidad, porque este departamento está totalmente... Sí, doctor. Un adulto promedio existe más o menos de 4 a 6 litros de volumen de aire. Sí, doctor. Superficie de contacto en el aire y su contraparte endotelial vascular, que es lo que hablábamos, un alveolo y una arteria, ¿ok? Existen 300 a 600 millones de anchos, la suerte es de 70 metros cuadrados. Fíjense, si nosotros todos esos alveolos los extendiéramos en una superficie plana, sería como una cancha de tenis. Y la endotelial es del 10 al 20% de todo esto. Es decir, existe una gran superficie de intercambio alveolo-capilar, lo cual permite la entrada y salida de gases, pero cuando hay algo que lo afecta, como una neumonía, como comentas, Carla, puede ser que el paciente deje de tener esa superficie y que empiece a presentar falta de aire. Aquí está representada. Esta es la unidad funcional del pulmón, que es la unidad de intercambio alveolo-capilar. Por ejemplo, el neumocito tipo 1 está prácticamente encargado de dar estructura. El neumocito tipo 1 son estas células que están aquí, que están dándole estructura, es decir, son los que forman el globito. El neumocito tipo 2, ojo, pregunta de examen, secretan el líquido surfactante. Acuérdense, el líquido surfactante es una combinación de lipopolisacáridos que se llama dipalmitoilfosfatidilcolina, que es el líquido surfactante, que tiene la capacidad de disminuir, de mantener el efecto tensoactivo, es decir, tratar de mantener reclutado al alveolo. Un alveolo colapsado, imagínense un globo desinflado. Así es un alveolo colapsado. Un alveolo colapsado no tiene, ¿qué no tiene? ¿Qué ya no tiene? Esa superficie de Contacto. Volumen. Acuérdense, la superficie de intercambio de oxígeno o intercambio alveolo-capilar siempre debe estar favorecida cuando los alveolos están distendidos o están infladitos. Cuando un alveolo se colapsa, ese alveolo ya no está por una neumonía. Entonces, el aire, ¿ok? Meter y sacar gases, por ejemplo. En este caso es meter oxígeno y sacar dióxido de carbono. Un paciente que tiene un alveolo colapsado por neumonía, predominantemente por neumonía, pues ya no va a tener esa capacidad de intercambiar el oxígeno.
Para eso, para tener siempre permeable el alveolo, existe el líquido surfactante, que es lo que cuando los niños nacen con membrana hialina, pues es lo que carecen, ¿no? Y les dan líquido surfactante, ¿para qué? Para permitir que los alveolos se mantengan abiertos, superficialmente que se encuentren abiertos, que no se colapsen. ¿Dudas? Bueno, Ninguna, tórax, doctor. ya vimos que el tórax está compuesto por músculos y huesos y ligamento abdominal. Estos músculos son músculos, ya lo vimos, músculos del cuello, el esternocleidomastoideo, el escaleno y el trapecio son accesorios. Por eso cuando el paciente está respirando por ejercicio, los ponen mamados, está respirando así y se le ven los músculos del cuello. Porque son accesorios. Los músculos del abdomen, recto, transverso, oblicuo y externo e interno, son facilitadores. Recuerden que esto ya lo vi. Vamos a ver el ciclo respiratorio. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? ¿Algo que quieren que les No, doctor. retome? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Se supone que los niños, cuando son prematuros, no se le desarrolla bien lo del factor surfactante, o qué es lo que pasa, ¿por qué no pueden nacer en el séptimo mes, octavo mes? Creo que es cuando es mayor riesgo, ¿no? Creo. Sí, más abajo del séptimo. Lo que pasa es de que hasta ese momento ya vimos la parte de embriología. Los sacos alveolares dejan de formarse en teoría hasta los 8 años. Algunos autores dicen que hasta los 18 años. Pero ¿qué pasa? Cuando un paciente nace antes de los 9 meses, tiene una capacidad disminuida de sacos alveolares, es decir, no son maduros. Por eso hay algo que se llama inductores de la madurez pulmonar, que en este caso son los esteroides, porque favorecen la proliferación de esos sacos alveolares lo más pronto posible, y a los pacientes o a las pacientes en este caso que van a tener esos bebés en etapa prematura, pues ya las detecta el ginecólogo y dice, no, pues esta paciente como que tiene mucho riesgo, le voy a dar inductores de la madurez pulmonar. Entonces, ¿para qué? Para que favorezcan la madurez pulmonar, con el objetivo de que cuando nazca el niño tenga lo más estructuralmente conformados sus alveolos. Y evidentemente, si están bien estructurados los alveolos, los neumocitos tipo 2 van a estar lo mejor estructurado posible, y acuérdense que son los que se encargan de la liberación de ese surfactante. Y ese surfactante es el que me permite, es un material tensoactivo, es decir, como son lípidos, mantiene el alveolo así, patente. Entonces, esa es la causa. ¿Sí? Gracias, doctor. Bueno, ahora sí, vamos a ver el ciclo respiratorio. El ciclo respiratorio se divide en inspiración y expiración. La inspiración inicia con la contracción diafragmática, ya lo vimos. Existe algo que se llama presión atmosférica. La presión atmosférica depende de la altitud. A mayor altura, menor presión. Es decir, nosotros nos encontramos a 2.240 metros sobre el nivel del mar, y a nivel del mar pues estamos pues obviamente a 0 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué significa? Abajo de la Ciudad de México va a empezar a incrementar la presión atmosférica. Por ejemplo, ¿alguien que me diga cuál es la presión atmosférica normal? 760 milímetros sobre mercurio. Exactamente, 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. ¿Qué pasa cuando subimos o ascendemos? ¿Qué creen? Por eso hay algo que se llama mal de montaña agudo, que le pasa a los pacientes que suben a montañas como el Everest, como el K2, que es la segunda montaña. Disminuye la presión atmosférica. Perú, que está por arriba de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces son pacientes que pueden padecer de algo que se llama mal de montaña agudo, que es cuando hay una disminución importante de la presión barométrica, y eso genera que el paciente tenga que hacer más esfuerzo para poder meter la cantidad suficiente de aire, es decir, tenga que respirar más profundo, y eso puede generar edema agudo pulmonar. ¿De acuerdo? Por eso los pacientes que van a esos niveles se les da dexametasona, se suben con tanques pequeños de oxígeno para poder disminuir la probabilidad de que les dé edema agudo pulmonar y que se vayan a morir en el intento. ¿Sí?
Entonces, lo mismo pasa en la Ciudad de México, pero en un grado de menor escala. En la Ciudad de México nosotros tenemos, ¿alguien sabe cuál es la presión barométrica de la Ciudad de México? Bueno, tenemos 585 milímetros. Doctor, tengo una duda. Sí. Alguna vez escuché que si tomabas alcohol se te quitaba el mal de montaña. ¿Tiene sentido? No, lo único que está establecido para el mal de montaña es los diuréticos, los broncodilatadores, y se tienen que utilizar con anticipación. El mal de montaña agudo o síndrome de Monge puede pasar por incremento de la presión pulmonar, por disminución de la capacidad de intercambio de oxígeno y evidentemente por disminución de las presiones. Eso se tiene que tratar y hay datos profilácticos, más bien hay medicamentos profilácticos que se tienen que tomar antes de que un paciente suba a la montaña. Por ejemplo, la acetazolamida y el formoterol. Son medicamentos que un paciente puede tomar. Por ejemplo, yo tengo pacientes en medicina privada, ¿no?, que me dicen, doctor, voy a ir a Cusco, pero usted tiene un problema pulmonar. A veces los empiezo a tratar con acetazolamida o con formoterol para que ellos cuando lleguen a Perú pues ya no tengan problema, pero no les digo que se lleven una caguama, o sea, eso no está descrito. Hay un artículo en el New England Journal of Medicine que dice cuál es el tratamiento para el mal de montaña agudo, ¿ok? O para disminuir la probabilidad de que mal de montaña agudo. Eso no. Y no viene el alcohol. ¿De acuerdo? Se divide, el ciclo respiratorio se divide en inspiración y expiración. Como ya vimos, la inspiración se inicia por la contracción del diafragma. Ya vimos que tiene que contraerse el diafragma, se expanden los pulmones y la caja intratorácica, en este caso la presión intrapleural, se convierte en negativa y por eso entra el aire al pulmón. ¿Por qué? Porque la presión intrapleural o intrapulmonar es más negativa que la del ambiente. Esto tiene que quedar claro. La cavidad torácica mantiene una presión negativa o subatmosférica de -2 a -3 milímetros de mercurio todo el tiempo. ¿Qué pasa durante la contracción del diafragma? Durante la contracción del diafragma, la presión intrapleural desciende en condiciones de reposo hasta -6 centímetros de agua, permitiendo una mayor expansión del pulmón. Y como ya dentro del pulmón hay menor presión, pues obviamente lo que va a hacer el pulmón, por gradiente, va a recibir de la atmósfera la cantidad de aire que entra. Por eso cuando subimos y hay menor cantidad de presión en la atmósfera, tengo que contraer más el diafragma, ¿ok? Tengo que respirar más profundo. ¿Para qué? Para que pueda yo vencer esa resistencia o esa presión negativa sea mayor para que entre el aire de afuera hacia adentro. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Seguro? Luego, la inspiración ya vimos, aquí se va a ver mejor ejemplificado. Aquí tenemos la inspiración y aquí tenemos la expiración. Aquí tenemos las curvas de la inspiración y las curvas de la expiración. Digamos que le vamos a hacer un electromiograma al diafragma. El diafragma ya vimos que es un músculo y que ese músculo tiene una capacidad de contraerse, a pesar de que tiene una parte tendinosa muy fuerte. Es muy fuerte ese músculo, a pesar de que es delgadito, va de 3 a 5 milímetros. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos la inspiración, fíjense que hay una flechita, ¿sí la observan? Aquí está la flechita, donde se está bajando el diafragma. El diafragma se contrae y cuando el diafragma se contrae se abate o se baja. Eso genera una presión intrapleural, genera una presión negativa intrapleural de -6 centímetros de agua. Pregunta de examen. ¿Eso qué genera? Que la presión alveolar alcance 0. ¿Por qué? Porque se expande el alveolo. Si el diafragma se baja, el pulmón aumenta su volumen, o se expande, y el alveolo como que se expande. Eso se llama retracción elástica del pulmón. Y es ahí donde la atmósfera tiene más presión que el pulmón, por eso por gradiente de presiones se mete el aire al pulmón. ¿Okay? Aquí lo vamos a ver. Se contrae el diafragma, ¡pum! Hay una subida. ¿Sí ven el cursor?
¿Sí lo están observando? Cierto. Se contrae el diafragma, luego tenemos por la contracción del diafragma, fíjense cómo inversamente se disminuye la presión intrapleural a menos 6 centímetros de agua, y entonces el flujo respiratorio incrementa, aumenta el volumen de entrada de aire. Y este es el volumen corriente, ¡pum!, que va de 500 mililitros aproximadamente. ¿Okay? Se contrae el diafragma, baja la presión, sube el flujo, y sube el volumen respiratorio. Y en el caso de la expiración es todo lo contrario. Ya una vez de que yo respire, ya se relaja el diafragma, fíjense cómo se relaja, sube hacia arriba, valga la redundancia, incrementa la presión, es decir, de menos 6 se va a menos 3 centímetros de agua intrapleural, y hay una retracción elástica del pulmón, es decir, se contraen los alvéolos, el pulmón, y es eso que permite la salida del aire de los pulmones. Evidentemente, lo que ya entró, ya se llevó el proceso de la respiración o de la difusión. La respiración es este proceso, ¿ok? Y la difusión es otro proceso totalmente distinto. ¿Qué es la difusión? Esto es la El difusión. intercambio gaseoso entre la sangre y el oxígeno. Esto es la difusión. La difusión es la capacidad de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Esto es la difusión. La difusión es algo más fisiológico y la respiración es algo más mecánico, como vemos aquí. ¿Sí queda claro la diferencia entre respiración y difusión? Sí, doctor, aunque siento que la difusión por la fibrosis también es algo como mecánico, ¿no? ¿Dudas? ¿Alguien que tenga dudas? Por el momento no, doctor. Bueno, vamos a empezar a ver la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Tienen tiempo o quieren descansar? ¿O les va a No, explotar doctor, el sí cerebro? tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar y tal vez no acabemos. La enfermedad pulmonar obstructiva, los músculos, etcétera, pero ahora vamos a ver cómo se traduce en ciertas enfermedades. Dígame qué tipo de enfermedad es esta, obstructiva o restrictiva. Obstructiva. Ok, perfecto. Dígame un ejemplo de una enfermedad restrictiva. Enfisema pulmonar. Restrictiva puede ser fibrosis pulmonar. Otra. Enfisema. Otra. Neumonía. Es una neumonía. Otra. Un neumotórax. Alteraciones neuromusculares. Sí. Alteraciones neuromusculares, neumotórax. Edema pulmonar. ¿Qué más? Obesidad. EBC. Obesidad genera restricción. El EBC no, el EBC es un trastorno neuromuscular si este paciente queda postrado. O sea, todo lo que disminuya la capacidad de que el pulmón se expanda puede generar restricción. ¿Restrictivo podría ser un enfisema? Todo lo que tenga una compresión de los pulmones puede restringir la respiración, incluso hasta cuando se embaraza la paciente. Una paciente cuando se embaraza existen cambios fisiológicos en la respiración. ¿Por qué? Porque el diafragma ya se ve disminuido en su capacidad de movimiento, porque está la pelotita del bebé, entonces ya el diafragma ya no puede bajar. Pues la paciente embarazada, por lo general, siempre en la etapa final del embarazo, en el tercer trimestre, dice: doctor, ya no puedo dormir acostada en decúbito supino, tengo que dormir casi en sedestación, o sea, sentada, ¿de acuerdo? Entonces duermen semisentadas, ¿por qué? Porque ya no les favorece el producto, se les va hacia arriba, comprime el diafragma y ya no pueden respirar. Entonces también eso les genera restricción, ¿de acuerdo? Alguna enfermedad neuromuscular, alguna enfermedad de la caja del tórax, chifoescoliosis, etc. Todas esas son condiciones restrictivas. Y esas las podemos saber. Ustedes ya van a ver un paciente: mira, este parece que está restrictivo, hay que pedirle una espirometría. Y le piden una espirometría y sorpresa, está restrictivo. Entonces ya lo mandan con el neumólogo o con el experto en este caso.
Bueno, vamos a ver. En efecto, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como su nombre lo dice, es una enfermedad que se caracteriza por obstrucción irreversible. La EPOC, la EPOC es una enfermedad común, prevenible y tratable, caracterizada por persistencia en la limitación del flujo de aire. Es decir, imagínense un globo. Cuando ustedes inflan un globo, cuando eran niños, lo sueltan y ese globo se vacía, ¿no? Pero cuando ustedes agarraban ese mismo globo, lo inflaban de nuevo y le hacían para que sonara así muy feo, chillante, sonaba como aquí. ¿Qué pasaba con ese globo? ¿Se vaciaba de igual manera? Definitivamente no, se vaciaba más lentamente. Esa es la limitación del flujo de aire, promovida por la obstrucción irreversible de los bronquios. Es decir, el paciente tiene obstrucción irreversible como consecuencia de haber fumado 1000 años o haber cocinado con leña 1000 años, entonces los bronquios ya se quedaron obstruidos porque el humo de leña favorece, el humo de tabaco favorece, el humo de las fábricas favorece la inflamación a nivel bronquial y evidentemente la obstrucción. Y si el humo de leña, fábricas o de tabaco fue muy constante y por largos periodos de tiempo, entonces esa afección que va a tener ahí directa sobre los bronquios va a ser continua y la inflamación evidentemente va a generar que se obstruyan los bronquios y que ya no se abran. Eso es lo que pasa. Y ahí hay una limitación del flujo aéreo porque el paciente no es tan capaz de hacer esto, sino más bien saca muy lentamente. ¿Por qué? Porque tiene obstruido los bronquios. Entonces esa es la limitación del flujo aéreo, que es progresiva y asociada a una mejoría de la respuesta inflamatoria crónica en la vía aérea y en el pulmón a las partículas nocivas y gases. Ya vimos, cualquier gas puede afectar al pulmón o a los bronquios y generar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las exacerbaciones y las comorbilidades contribuyen a la gravedad de los pacientes de manera individual. ¿Ok? Esas ya tienen su propia participación, es decir, no hay un paciente que tenga EPOC solito. Por lo general, siempre los pacientes que tienen EPOC vienen acompañados de enfermedades en orden de importancia, cardiovasculares, metabólicas y renales, por lo general. La muerte de un paciente que tiene EPOC es cardiovascular, por infartos, por arritmias, por eventos vasculares cerebrales, etcétera, etcétera. Entonces, un paciente solo que tenga EPOC es imposible que lo encuentre. Por lo general siempre tiene comorbilidades asociadas y tienen relevancia, sí, porque impactan en su calidad de vida y en su sobrevida a corto y mediano plazo. La calidad de vida es la capacidad que tiene el paciente para llevar a cabo su vida cotidiana sin limitación alguna. Es decir, si el paciente tiene EPOC y le falta mucho el aire y no puede ni ir a la tienda por el mandado, entonces tiene mala calidad de vida. Y la sobrevida es el tiempo que va a vivir el paciente. La sobrevida por lo general se lleva a 5 años, ¿de acuerdo? Y dependiendo de si tiene EPOC, más EBC, más infarto, más hipertensión pulmonar, ¿ustedes creen que es un paciente que va a vivir 5 años bien? No. No va a tener calidad de vida. Y tampoco va a llegar a los 7 años, tal vez, porque a los 5 años tiene una alta probabilidad, un 75% de probabilidad de muerte. Entonces, siempre es importante que identifiquen a un paciente que fuma, además de que tenga tabaquismo. Oiga, no es hipertenso, oiga, no es diabético, oiga, no es obeso, oiga, no tiene esto, no tiene aquello. No. Entonces, justamente es como meterle cosas al carrito. Mientras más tenga, peor va a vivir, y mientras más tenga, menos va a vivir. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Está sencillo, ¿no? Bueno, vamos a ver. El mecanismo de la limitación del flujo aéreo es el siguiente. Enfermedad de la vía aérea pequeña. Acuérdense, ¿cuánto mide la vía aérea pequeña? Pregunta de examen. 3 milímetros. 3 milímetros. Ok. Existe inflamación de esa vía aérea. ¿Ok? Ya se va a acabar esto, ¿no? No es que ya se acabó o algo así. En 10 No, le minutos. faltan 10 minutos, doctor. Bueno, ya me mandó un alerta. Ya que tenemos la inflamación de la vía aérea, entonces puede haber fibrosis de la vía aérea, obstrucción de los lúmenes, es decir, imagínense una tubería bonita, así abierta,
y que de repente se inflama y se fibrosa y se hace chiquita. Entonces, eso es fibrosis de la vía aérea por obstrucción luminal. Eso va a generar un incremento de la resistencia de la vía aérea. Acuérdense del globo, ¿ok? Que yo lo hago así y chilla. Por eso chillan los bronquios, porque se cierran. Luego tenemos destrucción del parénquima pulmonar. Acuérdense, el tabaco tiene una característica de por tener varias sustancias, tiene más de 7,000 sustancias bioactivas. Luego les voy a dar una plática de tabaquismo. Tiene más de 7,000 sustancias bioactivas. De esas 7,000 sustancias bioactivas, alrededor de 60 se ha demostrado que tienen un comportamiento carcinogénico. ¿Cuál es el comportamiento carcinogénico? Por lo general, el tabaco genera aductos de DNA. Un aducto de DNA es el siguiente. Cuando el cigarro tiene contacto con la célula y por consiguiente con el ADN y genera una modificación en ese ADN. Ese es un aducto de DNA, en pocas palabras. Molecularmente hablando, el cigarro genera esos aductos de DNA por las 60 sustancias bioactivas que tienen la capacidad de ser carcinogénicas y puede producir células carcinogénicas o cancerígenas que, si las deja proliferar el cuerpo, entonces pueden producir cáncer. La célula que mata las células cancerígenas son los natural killers, los NK. ¿Ok? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Destrucción del parénquima pulmonar. ¿Por qué? Porque se mete el alveolo. Imagínense que el alveolo, el enfisema. ¿Qué es el enfisema? El enfisema, imagínense un racimo de globos, de esos que van en el parque y ven que están flotando los globos, ¿no? Cada globo tiene una pared. Cuando nosotros destruimos la pared del globo, hay una pérdida de la unión, es decir, cada globo se comunica, más bien está pegado al otro y existe una unión. Cuando se rompe la pared de los globos, se hace un globo más grande. Ese globo más grande ya no funciona. Ese es el enfisema, que los alveolos van perdiendo la unión que tienen o la separación que tienen entre ellos y se van haciendo como burbujas de aire. Esas burbujas de aire son disfuncionales, ya no hay una capacidad de difusión o de oxigenación. En este caso, la ventilación está comprometida. Acuérdense, aquí viene el término ventilación-perfusión, y en este caso la ventilación está comprometida. ¿Por qué? Porque ya no puedo yo tener la capacidad de que el aire que entra absorba yo el oxígeno, porque ventilatoriamente ya no funciona bien. Hay una disminución del retroceso elástico. Acuérdense cuál era el retroceso elástico. El retroceso elástico es cuando el diafragma se abate y se expande el pulmón. Hay una disminución de eso, por eso se llama en conjunto limitación del flujo aéreo, es decir, el paciente ya no puede respirar bien, está respirando muy superficial, ya no se puede, ya la elasticidad del pulmón se ha disminuido y evidentemente los bronquios se han hecho chiquitos y duros y fibróticos y el paciente ya no puede respirar de manera adecuada. Por eso son pacientes que siempre están silbando del pecho, están tosiendo, producen flema, etc. Es una de las principales causas de muerte del mundo. Se establece que para el 2030 la EPOC va a ser la tercera causa de muerte en el mundo y depende del grado de exposición a las partículas que lo causan. Ya vimos tabaco, contaminación, humo de leña. Perfecto. La contaminación en la Ciudad de México es un factor de riesgo, en efecto. Un factor de riesgo que puede generar limitación del flujo de aire. ¿Okay? Los disulfuros que hay en el ambiente, que respiramos todos los días, son un problema para nosotros como personas. Presentará tendencia al incremento en las últimas décadas, ya lo vimos, en 2030 va a ser la tercera causa de muerte, ahorita es la cuarta. La edad es el factor de riesgo importante, llegando a minimizar los hallazgos provocados por la época en la vía aérea. Después, ojo, después de que uno tiene 30 años, por año que pasa, se pierden 20 mililitros de volumen de aire por año que pasa, después de los 30 años. Ahora, si yo fumo, esos 20 se pueden convertir en 80 o 100 mililitros de volumen de aire si es que llego a desarrollar EPOC o bronquitis. Es decir, después de que nosotros empezamos a crecer los 30 años, empezamos a perder volumen de aire naturalmente, haga lo que yo haga, por edad. Por eso es importante la edad como principal factor de riesgo de que a determinada edad, si yo fumé o no fumé, inevitablemente perdí volumen de aire. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si vivo en la Ciudad de México, que si aparte fumo, que si aparte trabajo en una fábrica de cualquier cosa que haya humos, pues tengo un altísimo riesgo de generar enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
De ahí vienen las preguntas importantes en la clínica. ¿Qué edad tiene? ¿Fumó o no fumó? Sí fumé. ¿Cuánto fumó? No, que 10 cigarros diarios. ¿Por cuántos años? Por 60. Újule. ¿Usted trabajó en fábricas o a qué se dedica? No, pues es que trabajé en una fábrica en la cual yo era una fábrica de llantas. Y en esa fábrica de llantas había vulcanizado y salía mucho humo de las llantas. Entonces, es un paciente que tiene un alto riesgo de generar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y todavía le preguntan, ¿y cuál es la causa de que usted, o cuál es el motivo de que usted venga a la consulta? ¿Qué cree, doctor? Que tengo dolor en el pecho, me falta el aire, tengo tos y sale con flema. Y me chillan los bronquios, como el pecho me chilla aquí, como si tuviera un gatito o un pollito. Y ahí prácticamente nos está dando el diagnóstico. Pero es porque ustedes ya están indagando más en la parte clínica, ¿ok? No es solamente o suficiente que se aprendan esto, sino tienen que indagar en la parte clínica. ¿De dónde viene? ¿A dónde fue? La neumología tiene mucha relación con los padecimientos laborales, ¿de acuerdo? Entonces siempre tienen que preguntar cuánto fumó, cuánto tiempo fumó, ya dejó de fumar, cuántas veces intentó dejar de fumar, en la mañana a qué hora empieza a fumar su primer cigarro, antes o después de desayunar, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es muy importante. Dudas, porque ya la vamos a dejar hasta aquí porque ya va a ser las 9. ¿Dudas? Doctor, ninguna doctor. ¿Ya le van entendiendo, agarrando la onda la neuma o no? Sí, doctor. ¿Se ¿Me escucha, doctor? Doctor, No pienso, su micrófono. doctor, ¿me escucha? ¿Dudas? Disculpe, doctor, creo que nos podría pasar la presentación el fin de semana. No, ¿Sí salí? tienen que hacer la anatomía. No es por pasar todas. Tienen que estudiar. Pero la pasada también no la puede pasar, doctor. ¿Sale? ¿Cuándo van a venir a la escuela? Digo, al hospital. Hasta la siguiente semana, doctor. Martes. El martes El vamos. próximo martes. ¿Y cuándo tenemos próximamente clase? ¿El próximo martes? Sí, martes. De 7 a 9, ¿no? De 7 a 10. Ok, entonces ahí prometo darles EPOC y vamos a ver si vemos asma. Y luego si vemos bronquiectasias para acabar con las más comunes de las obstructivas y empezar a ver restrictivas. ¿Sale? Doctor, entonces el martes ya lo vendríamos al hospital. Sí, ya nos vemos. De hecho, ya llegué al hospital. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, chicos, que tengan buen día. Ya nos vemos el martes. Doctor, Bueno, doctor. Hasta luego. no. Doctor, Hey, el martes, ¿qué leemos para la clase? EPOC. Porque Gracias. les voy a preguntar de fisiología, lo que vimos. Retracción elástica, volúmenes, todo eso. Gracias, doctor. Sale, bye.